Del cenit al nadir. La ciénaga. Segunda parte. 1. Como Sísifo, empujamos la roca cotidiana, la fatua tarea de iniciar una jornada inútil, aun sabiendo que al llegar al final, la roca caerá, habiendo de iniciarse todo nuevamente. Es el absurdo trayecto de existir en esta inútil labor de los actos que realizamos como marionetas manejadas por los hilos del gran titiritero del poder. De ese otro, el déspota, el controlador de pueblos e individuos, el dios de las máscaras, el demonio de las incertidumbres humanas. Hoy, 4 de junio, nos hemos despertado en un día frío. Un domingo con un azul marchito. Al salir a la calle, escapando del griterío mañanero del edificio y los ruidos de los aparatos que zumbaban de modo ininterrumpido como aquella serpiente eléctrica que mencionara la señora P. He aquí el panorama que encontramos. Un espectáculo ciertamente nada reconfortante para quien busca un rinconcito de aromas limpios, silencio y bienestar. A cambio nos topamos con una gran cloaca, heces desperdigadas por la vereda, alrededor de los contenedores. Eran los restos del saqueo nocturno, fierros oxidados, bolsas con comida en estado de descomposición, manchas de orina y otras gracias allí donde los ocupas y sus lacayos dejaran su cotidiana huella. Sí, y repito, lacayos, porque también hay clases entre estos grupos de la marginalidad consensuada. Y los lacayos suelen dormir en las calles, en los umbrales, orinar contra los contenedores y vomitar sus excesos de alcohol sobre las veredas. Ese era el panorama que ella vio al salir a comprar y huyendo de las vibraciones que embotaban sus oídos, que aceleraban su pulso y descomponían su estómago. Salió en busca de aire y volvió huyendo del gran asco en que se transformó aquel benemérito barrio declarado casco histórico en el año 2005 por el gobierno de la nación. Ahora, las paredes de su pasillo leprosas, echando el hedor de los caños que lentamente pudren el edificio. Más aún, cuando ellos pasan con el carro y golpean lo que queda de las paredes. Ciertamente hay algo siniestro en todo ello. Una especie de hiedra venenosa, invisible, va cubriendo el barrio, ahogando los restos de azul del cielo, la gracia que aún subsiste con voluntad hasta el fin, en los árboles, en el recuerdo de aquella arquitectura, ahora vejada por el goce de volver miserable todo lo que se tenga por bello. Pocos días antes, parpadearon las luces de su módem mientras enviaba uno de sus escritos a su correo. Y de pronto ya no hubo conexión. Salió a la calle, vio los cables arrebatados, rotos del edificio, y delante de ellos
un hombre con el uniforme de la empresa, supuestamente un técnico. Le explicó que acababa de perder conexión. El hombre la miró con un aire algo socarrón. Oh, sí, claro. Arrancaron los cables de internet. ¿Que cuándo van a reparar? Me pregunta, señora. Eh, Olvídese. Esto va para largo. ¿Que necesita internet, me dice? Ah, mire, ¿y qué va a hacer? Porque arrancaron todo para robarse el cobre de los cables. ¿Que cuándo se van a arreglar? El hombre no la miró más y tomó su celular. Marcó un número. Ella insistió, tratando de explicar lo urgente de su situación, a lo que el hombre respondió con un bufido. Vea que usted sea escritora, como dice, o su cuestión urgente. No es mi problema. E intentó replicar. Él la detuvo. A ver, doña, eso a mí no me corresponde. Yo reporto el problema a la empresa y ellos harán la reparación cuando sea. ¿Que si hay una fecha? Por favor, señora. A ver si me entiende. Yo soy un técnico y mi función es reportar el inconveniente, que es lo que acabo de hacer. Mi tarea está cumplida. Tenía que reportar el desperfecto y ya lo hice. Ella estaba pálida. Le echó una ojeada con un aire de displicencia y se puso a charlar con un cliente. La columna que sostenía los cables estaba destrozada y hoy salió por las dudas. Despropósito absoluto imaginar que 10 días después de no hacer nada se pondrían a trabajar precisamente un domingo. Esto es lo que ha sucedido durante esta semana, en el primer término de las cosas. Antes, intentó contactar otra empresa. Los ocupas, justamente en aquella hora, estaban sentados sobre el cordón de la vereda. La puerta del edificio estaba abierta y el carro a un costado. Desde dentro de sus casas, ella podía oír el griterío. Charlaban, batían fierros y tomaban de la botella una mezcla espesa de vino, cerveza y algún otro elixir. Se quedó esperando más de 2 horas. La empresa no vino. Llamó furiosa. La atendió un disco. Buenas tardes, soy su asistente virtual. Su técnico pasará entre las 13 y 18 horas. Ella. Pero no pasaron. Contesta el robot. Buenas tardes, soy su asistente virtual. Su técnico pasará entre... Cortó y volvió a la puerta. Solo estaban los ocupas, acampando allí, cerca del contenedor. Volvió a la casa muerta de frío. Calentó la pava para un té. Tomó un tranquilizante y se apretó los ojos con las manos. 1000 estrellas aparecieron en su retina. Un repiqueteo de dolor en las venas de su sien. Un palpitar irregular contra su pecho. La humedad le helaba los huesos. Se puso la campera y esperó a que hirviera el agua. Luego se sentó en el sillón de cuero raído de su habitación. Prendió la estufa, puso música y trató de no pensar, de no sentir. Los gritos se oían aún con las puertas cerradas. Levantó el volumen de la música, se puso los auriculares, tomó el té de a sorbitos. Necesitaba escribir para no morirse, como decía el poeta, pero no podía.
¿A dónde iría? ¿A qué lugar de estepas radiactivas? En este espacio inespecífico, donde suponemos que el mundo es un navegar que nos catapulta por encima de la muerte, en un empirio de virtualidad sugerida. Sus palabras, presas en el ordenador, las borraría un súbito corte de luz. Quedarían para siempre en la caja automática. ¿Cómo habría de comunicarse con lo que quedaba del mundo? Sintió un escalofrío. Imaginó el hongo venenoso arrasando lo que quedaba de su siglo. Todo parecía derrumbarse. La roca era demasiado pesada ya. Y entendió el mensaje. Bien podría ser aquella, una nueva alambrada eléctrica que pausara para siempre su derecho al movimiento, la palabra y la vida. 2. A medida que avanza esta voluntad de destrucción, la imagen del fascismo festejando aquella ¡viva la muerte!, que se instaurara como respuesta a los intentos de liberación, de igualdad, fraternidad y libertad, que siempre estuvieron en el alma colectiva. Pero una y otra vez fueron desarticulados por aquella pulsión de muerte, que se ha encargado de empañar todo aquello que la humanidad sugiriera desde sus apasionados ángeles humanos. Aquellos ángeles de pie sobre el infierno, que cada tanto vuelven a encender la antorcha prometeica para alumbrar de nuevo la esperanza del hombre, el sueño de hermandad, la infancia elevada al símbolo inmortal en la creación de los poetas. Y por la noche salimos, ambas, en busca de provisiones. El frío calaba los huesos. La luna plena alumbraba entre las luces de neón la vereda angosta de la calle Venezuela. Era como un augurio de bienaventuranza en medio del gran desasosiego de este desierto que la humanidad se ha proporcionado. Y al llegar a la esquina, lo vimos, acurrucado entre mantas negras, temblando de frío, acostado en la vereda. ¿Un hombre o un indigente? Vocablo, este último, sumamente acertado para expresar lo que el lenguaje proporciona a la conciencia. El que de todo carece, es decir, aquel que es considerado fuera de lo socialmente aceptable. En tanto tener es sinónimo de existir, y la realidad, este espejismo, crea monstruos, solo que estos vienen desde el inicio del neoliberalismo, con la distinción propia de las grandes corporaciones fusionadas. La gran hermandad financiera, esos fantasmas de flamante intangibilidad, cuya única relación con el individuo es poseerlo, crear necesidades y ofrecerle recursos para saciarlas a cambio de su trabajo, de su alma o de cualquier cosa que comprometa la integridad de su ser como individuo, fragmentándolo al infinito. Pero el que de todo carece ya no tiene existencia. Es la humanidad considerada sobrante. Humanidad sobrante. Una gran masa de humanidad herida por la necedad del poder absurdo que se otorga el hombre en la zona del espejismo de aquello que llama realidad. Y que aun siendo espejismo, lacera, tortura y mata el cuerpo y el alma de los seres y las cosas. De todo lo existente en una porción de tiempo y espacio, no contenido en las estructuras de la élite, o aquellos autoelegidos como seres con derecho
a encumbrar el olímpico imperio de la vanidad. Ingenua, absurdamente, ella entró al kiosco y le compró un suculento alfajor. El hombre la miró intentando agradecer. Sus ojos estaban enrojecidos. Muy agradecido, doña. Perdone usted, pero tengo frío. Sí, claro. Como usted dice, es injusta la vida. ¿Vio? Y bueno, tengo que dormir aquí porque en un hotel me cobran 2000 pesos por noche. Sí, una barbaridad. ¿Del gobierno me dice? Ah, no, del gobierno no vienen. No, ¿qué va? Albergues ya no hay. Y en el hospital me tienen un ratito en la salita, pero no me dejan quedarme a dormir. Sí, porque estoy bastante enfermo. Ah, me pregunta de qué trabajaba. Claro, antes hacía de todo. Pintor de brocha gorda era. Sí, también albañilería. Lo que fuera. Me daba maña para todo, pero ya no me funciona bien el esqueleto. ¿Vio? Las piernas, la artrosis, esas cosas de la edad. Sin embargo, el hombre no aparentaba llegar a los 50. Pero he sabido que inefablemente, Bill, la pobreza pone sobre el cuerpo su estigma, y a fuerza de sufrimientos va mermando toda voluntad. Los músculos se atrofian. La falta de hierro adelgaza tempranamente los huesos. El frío entumece los pulmones. Y así va gestando el genocidio silencioso de la miseria. Ella pensó, y recordó aquella única frazada que había guardado para el invierno. Inmensa, color beige, térmica, perfecta. Si el mundo era un estercolero, una ciénaga de inmoralidad, no habría de ser ella quien siguiera el itinerario de la indiferencia. Ella pondría un gesto pequeño, aunque no más fuera para cortar por un segundo aquel gran silencio que se hacía ante la orfandad y el naturalizado exterminio de su prójimo. Corrió a su casa. Buscó afanosamente entre los cajones desvencijados. Un sentimiento de ternura le entibió el corazón. Podría responder a lo que se le pedía. Podría establecer un punto de luz en la oscuridad imperante. Un rasgo de coherencia en aquella realidad inverosímil. Un gesto pequeño. No. No se hacía ilusiones. Solo un gesto pequeño. Pero aquella noche, él podría protegerse debajo de su manta, y el frío se detendría al menos en cierta medida. Con paso firme se encaminó hacia la avenida Belgrano. Sintió una infantil alegría al verlo. Se aferraba a aquel gesto con una rara desesperación. El hombre se lo agradeció con un movimiento de cabeza. Ella enfatizó acerca de los beneficios de aquella frazada térmica. Le aconsejó que la usara doble, ya que era inmensa, que se cubriera completamente. Luego lo miró y se sintió decepcionada. Qué poca cosa era aquello. Pero él detuvo sus pensamientos diciendo que no era poco, que había hecho ya demasiado, y que lo que importa es hacer las cosas de corazón. Lo que importa es el corazón, dijo,
y se hundió la gran manta beige. Ella respiró con alivio. Ahora lo sentía con claridad. Había roto la brecha. Su frío era el frío de aquel hombre, y su calor también era su calor. Sabía que era poco, tan poco. Pero él le había abrigado el corazón, y por unos segundos el mundo había dejado de ser una ciénaga. 3. Entonces me puso al mando de sus manos, y las palabras comenzaron a hacer como ínfimos trazos de eternidad sobre la pantalla del ordenador. Al principio confuso, luego alumbrándose por el mismo don que le concedía la musa de la comunión con el segundo término, donde el espejismo de lo real cede paso a la trascendencia. Y así dijo: sobran todas las cosas si hay un hombre en la calle. Sobra aún lo que es poco, lo que merma y declina. Sobra toda la tarde de azul teñida en frágil coronación de ocre y amarillos que brisa en el aire con sus copas. Y estoy en no querer ver el mundo hacia abajo, oliendo alcantarillas, estancadas veredas en derrumbe, como umbrales abiertos a la fosa común de la miseria. Allí duermen los restos humanos de los vivos, y los hombres benditos, esos fantasmas pulcros que levantan sus lápidas de pie cada mañana y creen ejercer potestad de presente, y creen ser razón de palabras ausentes, palabras como buitres, desplegando sus alas sobre los pies descalzos y las manos heridas. Un hueco de limosnas, de negadas limosnas en las palmas. Solo uno. El uno escarnecido es todos, la humanidad entera. Arden todas las cruces en el hombre que se muere en la calle. Sobran todas las risas, la pereza diaria de los hábitos, el ron de los actos, rumiando la existencia, hecha un halo de hedor, de vergüenza, en lo hondo de la historia que ya tacha estas páginas de este olvido, a sabiendas del presente. 2. Hablar de la belleza si hay un hombre en la calle. ¿Qué es todos los hombres? Escribir con las teclas de los antiguos códigos y los nuevos sofismas cibernéticos. Esa tangente feroz que olvida el alma de un corazón que pudo descender a los dioses, enamorar la muerte con la lira de Orfeo. Y sobre todo, un corazón regado con la sangre de todos los negados de la tierra. Establecer el terrible símbolo de Ir, del cenit al nadir. Es lo que ha hecho Dios con su ángel elegido. Es lo que ha hecho el hombre cuando pudo comprender el sentido del fuego. Y es también lo que sucede en el niño cuando descubre que, en la complejidad de su noción de tiempo, hay un punto oscuro llamado fin, un inabordable recuerdo de la muerte. Lo asiste. Entonces el paraíso se marchita en los ojos, y las llaves del abismo se abren en el desvelado de los tiempos. Y nace la historia, y del niño nace el hombre, y de Dios el castigo y el inicio del Averno.
Del cenit al nadir se precipitaron los sueños de todas las revoluciones que en los días del afán luminoso, en los días de la esperanza, habitó la humanidad. Pero debió correr la espiral en descenso, negar con el miedo toda libertad evolutiva, para volver a la caverna platónica y seguir siendo la proyección de otro. El libre albedrío, en su más profunda expresión, es un atentado contra la certidumbre de la cuna segura que nos brinda la ignorancia. Los ojos que avistaron la muerte, el fin del horizonte permitido, ese más allá de la otra orilla, volvieron a cerrar sus párpados ateridos de niebla, buscando el seguro cobijo de la oscuridad. Pero lo que no entendió nunca este mutante y pobre simio capaz de llorar, de reír, de manejar herramientas y también de amar, es que, más allá de la otra orilla, amanece. Simplemente eso. De lo que muere vuelve el inicio. Y lo ha dicho la anciana de la toga gris a Lelia. Es necesario que todo parta para que todo retorne. Enorme y a la vez simple verdad que, sin embargo, no hemos podido sostener en el afán cotidiano que va tejiendo los actos, que va creando la trama de este cruce histórico que navega entre el Olimpo, la locura y el abismo. Han sucedido ya varias generaciones de humanidad sobrante, al menos 3, y esta sórdida conciencia de estar de más. Ha quedado desde el inicio la voluntad humana de suceder como individuo. Quien es declarado desde su nacimiento un ser al margen de su tiempo, tarde o temprano será fiel seguidor de su resentimiento. Como perro obsecuente, lamerá las heridas del amo que lo flagela y romperá todo vínculo con quien intente ayudarlo a sostenerse como ser en el mundo, a recuperar la dignidad que nunca le fue conferida. Así, en un fragmento del muro, la que más tarde fuera una sombra de sí misma, la Choli aprende tempranamente de qué modo su afán de ser princesa es una quimera en el mundo que le ha tocado en suerte. ¿Por qué? No llega a preguntárselo, pero sí en su corazón, como la herida venenosa, la misma que ha cubierto este sitio. El resentimiento crecerá echando profundas raíces que le arrebatarán el futuro, confinándola a un eterno sucederse como parodia de sí misma. Así suceden los días en que la pequeña Choli juega en la charca, y así sucederá en los inicios de la vida, la pobreza de una niñez sin esperanza. Fragmento del muro. Capítulo Sombras de vida. Según parece, la Choli había nacido en los suburbios de Buenos Aires, allá por Wild, en la villa de Cardona. Se crió los primeros años sola, con sus 2 padres. Después empezaron a llegar, uno tras otro, los hermanos. El Juani, la Bichi y Albertito, que nació medio torcido porque ni hablar aprendió el pobre. Así le oía decir a su padre: «Ese no debe ser mío. Seguro que lo hiciste cuando me fui a la capital y aprovechaste. Ya te conozco a vos. Que mío torcido no salió ninguno». La madre, de batón, pálida,
con las chuzas caídas sobre el rostro, mal enganchadas las horquillas. Trataba con un tímido ademán de negar aquellas acusaciones. Pero ni sabía no le estaba permitido decir, porque a la menor réplica volvían las palizas. Y eso ya le había pasado muchas veces, a punto casi de dejarla en la cama unos meses atrás. La casilla tenía el piso de cemento. Al menos pudieron ponerle el cemento, le decía la vecina, doña Simona, que las tórridas tardes de verano barría su piso de tierra, espantando los moscones que se aglomeraban en la entrada de aquel sitio de nadie. Más de 2000 casuchas, largos pasillos enlodados, entre casas donde crecían los yuyos y pululaban los moscardones. Ni agua potable, ni luz. Bah, un enganche de esos precarios y algunas lamparitas que encendían en la noche. Una sola, colgando del techo enchapado de la casa. Ni hablar de juguetes. Eso era para ricos como los Reyes y Navidad. Y allí no había árbol, ni borlas, ni guirnaldas, mucho menos luces o brillantina. No había años nuevos. Los fuegos artificiales de la vida alumbraban los hogares de los dueños de un mundo desconocido. Tal vez por eso. Porque la niñez, el alma es capaz de añorar aún lo que desconoce. Porque crece en ciertas criaturas un halo de feroz melancolía ante la instintiva certeza de que a ella no estarán dados los bienes de la aventura, ni los abrazos afectuosos, ni el porvenir de los finales felices. Por estos motivos, tal vez, se podría conjeturar por qué la Choli había resultado ser una niña bastante solitaria, poco adepta a juntarse con otros niños. No le gustaban las ondas, le aterraban los piedrazos que esos pequeños salvajes le asestaban a los nidos cuando se llenaban de pichones, en aquellos árboles raquíticos entre los yuyales del fondo. Por lo general, en las mañanas de estío, cuando su padre aún dormía, solía levantarse de puntillas e irse caminando despacito hacia la laguna, unas 10 cuadras más allá de la villa. Allí se quitaba las hojotas y ponía las patitas descalzas en el agua. Bueno, laguna, le decía ella. En realidad era una zona encharcada, pero al menos allí estaba sola. Miraba el algodón de las nubes en el cielo azul. Soñaba con ser princesa, como esa que una vez había visto en unos libros de cuentos viejos, y se ufanaba de ser la emisaria de grandes pompas y honores, de tener una carroza como la del zapatito de cristal. Sí, la Cenicienta. Así se llamaba el cuento. Recordaba. La que era pobre y se volvió princesa. Y tenía un zapallo que se hizo carroza. Y miraba la charca con esperanza, imaginando que tal vez, allá abajo, podía esconderse algún tesoro que la salvaría de vivir tapándose los oídos, con un nudo en el estómago para no escuchar los gritos, ni el ruido de los golpes que le propinaba su padre a su madre cuando venía, como decían, escabiado por la birra. Y así, el inútil tránsito que nos lleva a adentrarnos en una realidad cuyo origen ya se desconoce a sí misma, por lo que no es posible acertar a saber de qué se trata este círculo que algún gran pensador del siglo XIX imaginó con enternecedora puerilidad y genialidad exacerbada por el deseo que podría ser, en verdad, una espiral.
Pero tal lucha de clases ya no existía a los finales del siglo XX. Hacía tiempo, pensó la señora P., que estas utopías habían naufragado en las penas de una única realidad. La naturaleza humana, esta que por siglos había degenerado siempre hacia su involución, pasando del fulgurante sueño de los grandes a la ambición de los pequeños. ¿Pero de qué se trataba tal fortaleza de la vulgaridad? Que todo sueño hacía naufragar, que toda hazaña transformaba en desajuste absurdo, en puerilidad de generaciones con alardes de utopía y destino de mártires. Mara había cedido su voluntad y su pasión a este simulacro de utopías. ¿Cuántas veces Elsa, a pesar de ser parte de ellas, disentía al respecto? A lo que Mara replicaba con vehemencia: no, Elsa, de ningún modo podéis decir que estamos al margen de nuestra historia, ni que no debemos jugarnos por completo. Por el contrario, somos realistas, solo que objetivamos nuestros ideales en acciones concretas. Aquí no funcionan las palabras bonitas. Hay que ponerle garra y pecho a las circunstancias. Al enemigo le importa muy poco que nosotros endulcemos sus acciones con palabras contestatarias, porque eso es para ellos el arte, solo almíbar de repostería barata. No entienden un comino de qué se trata este sueño del porvenir. Sobre su ignorancia debemos poner y asumir la estrategia que nos conduzca a un cambio de paradigma. Elsa la miraba con una desconfianza no exenta de ternura. Mara hablaba con las palabras del partido. Muchos rostros se hacían presentes en su rostro, muchas voces en su voz. De no ser así, pensó con tribulación la señora P., de haber asumido una actitud más personal. Eludió rápidamente el término individualista. Habrían logrado no llegar a tanto y todavía podrían contemplar, aún hoy, juntas, los árboles de su amado botánico, pasearse del brazo como viejas amigas, recordando las mieles de su juventud. Pero el tiempo y las circunstancias hablaron por sí mismos, y ella quedó sola. Como solita estaba la niña descalza, allá, mirando el cielo, sin esperanzas, ni revoluciones, ni hadas madrinas que vinieran a rescatarla. Solita con su vestido raído, escapando de los mamporros del hombre que se había quedado sin trabajo, con culpa por abandonar a su madre en las manos de aquel energúmeno que debía llamar papá. Pero no. Ella había escuchado en alguna parte que papá era otra cosa. Papá fuma la pipa, lee el diario. Papá sonríe y agradece el desayuno. La madre perfumada lo sirve con delantal impecable. Y Emma ama a mamá y papá fuma la pipa. Sí, alguna vez le habían regalado ese libro. Fue aquella tarde cuando una señora seria llegó a la villa y les dijo a sus padres que la Cholita tenía que escolarizarse, algo así. Y entonces su carita se iluminó, porque la señora de cabello rubio, como las modelos, y ojos de hada, le regaló un libro que olía recién estrenado, y una cajita de lápices de colores, un cuaderno y una lapicera. Todo eso le dio a aquella mujer. Los padres dijeron: asistente social del gobierno. Y él agregó: minga de colegio, ni un mango para el colectivo, si aquí no tenemos ni para la hierba.
Pero eso, cuando la señora se fue, ellos discutieron porque su madre sí quería. Aún no habían nacido los hermanos, y podían, le dijo ella. Pero él la miró con esa cara jetona que daba miedo. Mejor callar. Era la ley, porque si no se venía la tunda. Así que no se habló más de eso del colegio y las cosas quedaron ahí, sobre la mesa, por un tiempo. La Cholita, en tanto, cuando su padre no estaba, aprovechaba para mirar el libro. Intentaba aprender esas palabras dibujadas con letras grandes y se emocionaba con las estampas de aquella familia tan pulcra y feliz como nunca jamás vería a la suya. Una mujer que se le antojaba. Olía a rosas. Un hombre bien peinado que sonreía. Un piso que tenía baldosas y lámparas en el techo y una mesa con mantel de flores. Sí, jamás sería esa su familia. Y un día, las cosas ya no estaban más. Las buscó por todas partes hasta que el padre la tomó del brazo y le preguntó qué andaba hurgando. Y ella no se atrevió a decir ni «ah», como su mami. Esas cosas y otras pasaban por su cabecita mientras seguía su chapoteo en la charca, soñando la vida que más tarde habría de cobrárselas duramente. Mientras tanto, el tiempo se detenía y ella tomaba un respiro de esos que a veces nos concede aún la menos aventurada niñez. Un sitio atávico donde los recuerdos de cosas no vividas se confunden en un vago peregrinar por las ensoñaciones. La Cholita juntaba, como un rompecabezas, todas aquellas pequeñas cosas que, en su pobreza, aun en la mayor, destellaban con ecos de futuros posibles. Se veía entrando a aquel palacio, vestida con tules, y la calabaza como una estrella titilando a las puertas, y los lacayos. Así los llamaba, sí, lacayos, es decir, sirvientes como ella. La Choli, más tarde, o ahora su mamá. Cenicienta que fregaba pisos ajenos en mansiones de viejas ricas, que callaba ante los gritos y los caprichos de las jóvenes malcriadas, y cantaba en su interior un ángelus de un futuro aún impronunciable. ¡Ah! Qué bellas se veían sus patitas con las gotitas que ahora se le antojaban perlas de la charca, mientras chapuceaba y se reía sola. Debajo del agua aparecían los mismos pies de la princesa, tan blanquitos y pequeños, tan dignos. La palabra no la conocía, pero la había oído de alguien alguna vez. Dignidad. Y fue aquella dignidad, precisamente la que por varias generaciones nos ha sido negada, la que hundió al Edén en la fragilidad de una utopía arrojada a los abismos por un mundo de jeques y vasallos mundiales que se jactan de su osadía en la ignorancia de no terminar de comprender que de morir todo muere, que de abismarse pierde potestad el más certero de los dioses, que aún no se ha elevado el imperio interestelar. Cuando esta tierra cierre su bello párpado de verdores y oceánicas memorias en el espejismo de una cumbre que pronto se volverá abismo.